cápsula hablaremos de toda la tributación relacionada con estos mecanismos de inversión y qué es lo que tiene que conocer cualquier inversor que quiera venir a invertir sus recursos en Bolivia. El primer aspecto que tiene que tomar un inversor en cuenta para venir a Bolivia es elegir su vehículo de inversión, que puede ser entre una sociedad o puede ser una sucursal de una empresa extranjera. Ambas figuras están legalmente reconocidas en Bolivia. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el capital social. Para ninguno de los vehículos tenemos limitación alguna relacionada con el capital de inversión desde un punto de vista tributario. Desde un punto de vista tributario, la entrada de capitales a Bolivia no tiene una implicación tributaria, es decir, no genera hechos imponibles de impuestos. Lo que sí es importante tomar en cuenta que esta inversión tiene que ser registrada en el Banco Central de Bolivia para ser protegida legalmente. El capital de inversión, desde un punto de vista fiscal, juega un papel importante a la hora de determinar el periodo de la deducibilidad o el arrastre de las pérdidas fiscales. Con relación a las utilidades que generan estos vehículos de inversión a través del capital, es importante tomar en cuenta que se generan dos tipos de impuestos. Un impuesto que grava las utilidades en Bolivia generadas por estas empresas en Bolivia, que es de un 25% y que corresponde al impuesto sobre las utilidades de las empresas. Este es un impuesto que grava la utilidad neta que se ve reflejada en los estados financieros y que recae sobre la empresa boliviana. Este impuesto lo pagan ambos tipos de vehículos de inversión, sociedades o sucursales. Adicionalmente está el retorno de esa inversión que se traduce en dividendos. Esos dividendos paga otro impuesto relacionado con el inversor o con el beneficiario del exterior. Este impuesto consiste en una retención que se aplica en la fuente que grava la salida de los dividendos al beneficiario del exterior con una retención del 12.5%. Ahora, aquí hay un tema muy importante que tomar en cuenta. Por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas, la retención se aplica en el momento de la remesa. No obstante, en las sucursales, la retención se aplica en el momento de la presentación de los estados financieros a la autoridad tributaria. Una vez que tenemos definidos los vehículos de inversión, tenemos que analizar los mecanismos de inversión. Los mecanismos de inversión pueden ser dos: capital, que ya los hemos comentado anteriormente y hemos comentado sus implicaciones tributarias, y el otro es el mecanismo de inversión denominado préstamo. Cuando un inversor extranjero decide invertir a través del préstamo, el retorno de esa inversión se traduce en un interés, y los intereses, cuando son remesados a beneficiarios del exterior, también se encuentran gravadas a una retención del 12.5% en el momento de la remesa. Es importante tomar en cuenta que en Bolivia hay reglas de subcapitalización de intereses y hay limitaciones a la deducibilidad de estos intereses cuando son realizados entre partes vinculadas. Adicionalmente, también es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, para determinar cuál es el mecanismo de inversión que más me conviene, es importante tomar en cuenta la fase del proyecto, porque en algunos casos, en el principio del proyecto, es importante tomar en cuenta que a veces es mejor tener ambos mecanismos de inversión juntos, es decir, una parte dividendo, una parte préstamo, con la finalidad de que el inversor pueda tener su retorno de inversión más rápido que el retorno vía dividendos. Puesto que por una parte el mecanismo de inversión relacionado con el préstamo afecta sobre el flujo de la caja, sin embargo el mecanismo de inversión relacionado con el capital afecta con cómo se va dando el proyecto y los beneficios del proyecto. Otra diferencia que se tiene que tomar en cuenta es cuando yo soy un inversor que invierto a través de capital, mi rendimiento está sujeto a la suerte del proyecto. En cambio, si invierto a través de deuda, mi retorno de mi inversión no está sujeto a la suerte del proyecto. Simplemente yo soy un acreedor más y me tienen que devolver mi dinero. Además, por otra parte, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando invierto a través
de capital, yo participo del proyecto, participo de los fondos propios del proyecto. Sin embargo, cuando invierto como préstamo, no tengo participación, ni voz ni voto en el proyecto. Otros impuestos que tenemos que tener en cuenta que forman parte del sistema tributario boliviano son el impuesto a las transacciones, que grava los ingresos brutos generados de la facturación con una tasa del 3%. Su cumplimiento es mensual y este impuesto es importante tomarlo en cuenta puesto que afecta la caja. Otro impuesto es el IVA. El IVA tiene una tasa del 13%, no obstante, para realizar el costeo del impuesto es importante tomar en cuenta que la tasa efectiva del IVA en Bolivia es del 14,94 y que el IVA se encuentra dentro del precio de venta del servicio o del bien. Adicionalmente, existen criterios para la imputación de créditos fiscales, y con relación al IVA me gustaría comentarles que los exportadores están liberados de este impuesto y tienen mecanismos para poder solicitar la devolución de sus créditos fiscales. Otro aspecto también que se debe tomar en cuenta es que Bolivia recién está introduciendo mecanismos para liberar de IVA la exportación de servicios, y hay un mecanismo que se tiene que seguir para solicitar la dosificación de facturas relacionadas con las exportaciones de servicios. Otro aspecto importante con el IVA que se debe tomar en cuenta es que las empresas de transporte de carga internacional por carretera se encuentran sujetas a una tasa cero de IVA. Ese tema también es muy importante. Y finalmente se realiza también se aplica el sistema de exportación de servicios para los servicios de turismo. Otro aspecto importante que tomar en cuenta es que Bolivia tiene regulaciones sobre precios de transferencia. Bajo este contexto, Bolivia no es parte de la OCDE, pero sí ha seguido algunos lineamientos para la preparación de su normativa doméstica de precios de transferencia, y bajo esta normativa las operaciones entre partes vinculadas del exterior deben estar realizadas a valor de mercado y se deben cumplir algunos criterios para la deducibilidad de gastos y también métodos de valoración para la valoración de los bienes o servicios o de las operaciones intercompany que realicen. Otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta es que Bolivia cuenta con convenios para evitar la doble imposición con Alemania, Suecia, Francia, Inglaterra, España y Argentina, y con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que son Ecuador, Perú y Colombia. Finalmente, por último y no menos importante, Bolivia cuenta con impuestos especiales que gravan industrias especiales, como ser la industria minera, como ser la industria petrolera. Adicionalmente, existe otro impuesto indirecto al consumo específico de bienes relacionados con la importación de vehículos, tabaco, bebidas alcohólicas. Y bueno, eso sería todo lo que un inversor tendría que saber de manera general para invertir en Bolivia. No obstante, para tener un asesoramiento más personalizado y poder definir la carga tributaria de su modelo de negocio o del impacto de su inversión en Bolivia, no duden en ponerse en contacto con nosotros.